Entonces, tenemos, regresando al tema de entre Arduino y Processing, tenemos los indicadores que van tanto en Arduino físicamente como en Processing digitalmente. Tenemos los 4 indicadores de LEDs y un indicador para los grados del servo, números entre 0 y 1 y 0 y 180. Ahí están los 5 bytes que necesitamos. Ahora bien, ¿por qué tengo primero 5 bytes y luego tengo otro array que son 6 bytes? Estos 6 bytes son para la información que viene de Processing hacia Arduino. Y ahí tenemos un byte adicional que es el byte de control remoto o control local. En el array de control, digamos, o array de Processing hacia Arduino. Nuestro primer byte, el primer byte va a ser un número entre 0 y 1, y ese va a decir, por ejemplo, ustedes van a escoger esto. Esto va a decir en 0, disculpen si se escucha el avión, vivo cerca del aeropuerto. 0 podría ser que es control local, y 1 sería control remoto. El byte 1 va a ser también un número entre 0 y 1. Y esto va a ser si en Processing está presionado el push button. Entonces el 0 si, 0 si no está presionado, 1 si está presionado. El 2 va a ser lo mismo, pero del push button 2. El 3 va a ser lo mismo, pero del dip switch. El 4 va a ser lo mismo, pero del otro dip switch. Y el 5 va a ser la posición del slider. Este va a ser un número entre 0 y 255, dependiendo de cuál sea la posición del slider. En Processing, noten que todos estos datos son datos que vienen de Processing y van hacia Arduino. Y la idea de la comunicación, cómo vamos a trabajar esto, es que nosotros vamos a mandar desde Processing hacia Arduino y vamos a estar enviando los 6 datos del array. Inmediatamente después recibimos los 5 datos de Arduino hacia Processing. Y esto lo vamos a hacer a un intervalo, que nosotros vamos a determinar cada cuánto. Yo lo he propuesto ahorita de 100 milisegundos, que es más que suficiente. No tiene que ser más rápido ni más lento. 100 milisegundos es bastante bueno. Podríamos hacerlo hasta cada 1 milisegundo, cada 10 milisegundos, o tanto como 1 o 2 segundos, pero entonces todo se actualizaría muy lento. ¿Cuál es la idea aquí? Lo que queremos hacer es que desde Processing nosotros vamos a ejecutar una función cada un intervalo, que el intervalo va a ser 100 milisegundos, y cada 100 milisegundos Processing le manda su estado a Arduino, que son los 6 datos del array. Ahí incluye si el control es local o remoto, si los push buttons están presionados, si los dip switches están presionados y la posición del slider también. Entonces, Processing cada 100 milisegundos le manda esa información a Arduino y Arduino la recibe y automáticamente la manda de regreso. No manda esa información de regreso, sino manda los 5 datos de antes, que son los 4 LEDs y el servo, los manda de regreso a Processing. ¿Qué nos permite esto? Esto nos permite que cada 100 milisegundos Processing se actualiza. Así que si mi interfaz tiene ya los 4 LEDs bien puestos y el servo bien puesto, la identificación del servo bien puesta, cada 100 milisegundos yo voy a actualizar esos datos, ¿sí? La actualización se hace dentro de su draw, dentro de como ustedes lo hayan programado, pero solo tienen que cambiar una variable dentro de su programa. Por ejemplo, si ustedes ponen un if, que if esta variable es verdadera, entonces el LED está encendido. If esa variable es falsa, entonces el LED está apagado. En otra parte de su código tienen que verificar que si el dato que vino de Arduino es 0, entonces la variable es falsa. Si el dato que vino de Arduino es 1, entonces la variable es verdadera. ¿Sí me explico? Tienen que ir, es una comunicación en va y ven. Va de Processing a Arduino y de Arduino a Processing de regreso. Entonces, regresando al código, aquí tenemos en Arduino, que es la parte fácil, el byte de hacia Processing,
que aquí son los datos, por ejemplo, LED 1 encendido, LED 2 apagado, LED 3 encendido, LED 4 apagado, y la posición son 160 grados. Yo lo puse ahorita así, pero ustedes deberían ponerlo en 0, 1, 2, 3, 4, 5, dejarlo así, y esto lo van a cambiar dentro de su loop, dependiendo de si el LED está encendido o está apagado, si el ángulo del servo, ya solo lo mandan por acá. Y de processing, esto sí lo inicializamos todo en 0, porque esto va a venir de processing, entonces no sabemos qué viene ahí. Esta línea es importantísima, tiene que estar en el setup, es para inicializar la comunicación serial a una velocidad de transferencia de 9600 baudios. Dentro del loop no tienen que agregar nada, no hay necesidad, y lo que sí tienen que agregar, y es muy importante, es esta función. Esta función se va a ejecutar sola, nunca jamás la van a ejecutar ustedes, no la tienen que mandar a llamar nunca. Aquí en serial.readBytes vamos a leer del puerto serial, vamos a leer 6 bytes, que son los bytes que enviamos, que estábamos platicando aquí, estos 6 bytes. Los vamos a enviar de processing a Arduino y los vamos a guardar en el array que se llama de processing, para darle un nombre significativo. Y luego inmediatamente después, y literalmente inmediatamente después, mandamos 5 bytes desde el array hacia processing, que este es el estado de los LEDs y el giro del servo. Entonces Arduino recibe 6 bytes y manda 5 de regreso a processing. Pasémonos ahora a processing. En processing lo primero que es importantísimo es esto, el importar la librería serial, así como esta línea. Lo pueden agregar también aquí en Sketch Import Library, Serial, y les sale hasta arriba. Luego vamos a tener algunas variables que estas no las pueden dejar de poner. La primera es un objeto de la clase serial. Necesitamos el objeto de la clase serial para abrir el puerto serial. Y de ahí vamos a tener todos estos, este paquete de arrays. El primero es un array de bytes, que esto es lo que vamos a enviar nosotros. Los 5 bytes que le enviamos, los 5 bytes que recibimos de Arduino. Y luego los vamos a poner como int, por lo que les expliqué en los videos anteriores. El byte para processing es un número entre menos 128 y 127. Y nosotros necesitamos que sea un número entre 0 y 255. Luego tenemos este int que nos sirve para hacer esa conversión. Este byte, que son los 6 bytes que vamos a estar enviando nosotros. De nuevo, el byte es número entre menos 128 y 127. Nosotros necesitamos números entre 0 y 255. Luego tenemos estas 3 variables que son para calcular el intervalo. Y de ahí empezamos con el setup. Dentro del setup tenemos que poner primero esto de acá. Y lo vamos a explicar mejor en otro video.